Dicen que el lugar más seguro del mundo es tu propia casa. Nos han enseñado que si corres lo suficiente, entras, cierras la puerta y echas el cerrojo. Los monstruos se quedan fuera. Es una mentira reconfortante. Porque en 1910, en las colinas de Kumaon, existió una entidad que aprendió que las puertas no son barreras, son solo obstáculos temporales. No estamos hablando de un animal que atacaba por instinto en la espesura. Estamos hablando del leopardo de Panar. Este no es un documental sobre biología, es la historia del asesino en serie más prolífico del reino animal. Un fantasma de 60 kilos que mató a más de 400 personas, no en la selva, sino en sus propias habitaciones, mientras dormían. ¿Cómo es posible que un solo animal detuviera obras del Imperio Británico y paralizara una región entera durante años? ¿Qué falla biológica transformó a un cazador noble en un psicópata que entraba por las chimeneas y cavaba a través de las paredes? En los próximos minutos vas a entrar en la mente de un depredador que no conocía el miedo. Vas a entender por qué, incluso hoy, los habitantes de Kumaon nunca duermen con la ventana abierta. Bienvenidos a la historia del leopardo fantasma. Imaginen por un segundo un número, 400. No son estadísticas frías en un informe olvidado del Imperio Británico. Son 400 hombres, mujeres y niños. 400 vidas apagadas violentamente, arrancadas de sus hogares. Estamos hablando del leopardo de Panar, una entidad que se convirtió en el segundo devorador de hombres más letal de la historia registrada, superado solo por la infame tigresa de Champawat. Pero hay una diferencia crucial, una que te hiela la sangre. Mientras la tigresa era una fuerza bruta de la naturaleza, el leopardo de Panar era algo diferente, algo más siniestro. Estamos en Kumaon, India, año 1910. En esta época, la selva no era un parque nacional, era un océano verde, denso y hostil, que rodeaba pequeñas islas de civilización humana. Para los aldeanos, la puesta del sol no marcaba el fin de la jornada laboral, sino el inicio de un asedio. Cuando el sol se ocultaba detrás de los picos del Himalaya, el miedo se volvía tangible. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era una sentencia de muerte. En la jerarquía de la selva existe una ley del más fuerte, pero este animal rompió el contrato natural. Los lugareños dejaron de verlo como una bestia biológica. Para ellos, impulsados por un terror psicológico absoluto, este leopardo era un shaitán, un espíritu demoníaco o la reencarnación de un pecador castigado que había regresado con una sed de venganza insaciable. Y no los culpo, la atmósfera en Panar era de un apocalipsis silencioso. Piensen en esto. Un tigre, el rey de la selva, suele anunciar su presencia. Su rugido paraliza, rompe el aire, te avisa que tu tiempo se ha acabado. Es aterrador, sí, pero es honesto. Este monstruo no. El leopardo de Panar operaba en un silencio sepulcral. No quebraba ni una rama seca al caminar. Se movía como una sombra líquida, deslizándose entre los matorrales y las rocas con una paciencia diabólica. La gente de la región vivía bajo una tiranía invisible. No sabían cuándo atacaría, ni a quién. Lo único que sabían era que, si escuchaban el ladrido de un perro o el grito de un mono langur en la distancia, la muerte estaba rondando. Pero lo más aterrador no era encontrarlo en la selva. Lo más aterrador era que, a diferencia de cualquier otro depredador que respeta las barreras humanas, este animal había perdido el respeto por nuestros santuarios. Él no esperaba en los caminos, él venía a buscarte. Y aquí es donde la historia deja de ser un documental de naturaleza y se convierte en una película de terror. Porque mientras los tigres matan para comer, este leopardo parecía matar para imponer su reinado. En el mundo de los grandes felinos existen reglas no escritas, casi sagradas. El tigre real de Bengala, por toda su majestad y poder, es un señor de la espesura. Mata en la hierba alta, en los senderos de la selva o junto a los abrevaderos. Si tú lograbas llegar a tu aldea y cerrar la puerta, estabas teóricamente a salvo. El tigre no sabe cómo abrir cerrojos ni le interesa entrar a una caja de humanos. Pero el leopardo de Panar reescribió el manual de la depredación. Aquí radica la verdadera pesadilla, el detalle técnico que separaba a este animal de cualquier otro depredador en la India de 1910. Él no esperaba a que salieras. Él entraba. Imaginen la arquitectura de estas aldeas remotas en Kumaon. Pequeñas chozas con paredes de barro seco y techos de paja o pizarra. Estructuras humildes diseñadas para protegerse de la lluvia y el frío, no de una máquina de matar de 60 kilos. Este leopardo desarrolló una inteligencia mecánica aterradora. Si encontraba la puerta trancada, no se rendía y se marchaba a buscar un ciervo. No, él analizaba la estructura. Los informes de la época y los relatos recopilados por Jim Corbett describen algo que parece sacado de una ficción macabra. El leopardo usaba sus garras como palas. Con una paciencia quirúrgica,
raspaba el barro de las paredes o excavaba debajo de los cimientos endebles. Si eso fallaba, subía al techo. Imaginen estar acostados en la oscuridad absoluta de su hogar, intentando dormir y escuchar el suave rasguño rítmico sobre sus cabezas. Crack, 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 paja siendo apartada, tejas siendo movidas. El terror psicológico aquí alcanza un nivel insoportable. Las familias se encerraban, apilaban muebles contra las puertas, rezaban a sus dioses y aún así, despertaban con la respiración fétida de la bestia ya dentro de la habitación. No era una invasión ruidosa, era una infiltración. A menudo el leopardo entraba por un agujero apenas lo suficientemente grande para pasar su cuerpo comprimido, deslizándose como un líquido viscoso hacia el suelo de la habitación. Una vez dentro, en ese espacio confinado, claustrofóbico y oscuro, el leopardo tenía todas las ventajas. Sus ojos, diseñados para ver con la mínima luz estelar, distinguían perfectamente las formas de los cuerpos dormidos. Los humanos, ciegos y vulnerables, no tenían oportunidad. No había persecución, no había adrenalina de escape. Solo había un despertar abrupto, un dolor punzante en la garganta y luego, el silencio. Este comportamiento, esta violación de la seguridad del hogar, transformó el miedo en paranoia colectiva. Ya no había lugar seguro. Pero la pregunta que atormentaba a todos, incluso a los expertos coloniales, era ¿por qué? ¿Qué lleva a un animal noble a convertirse en un ladrón nocturno que profana hogares? La respuesta yace en una vieja herida, un error humano que creó al demonio. Nadie nace siendo un monstruo. La naturaleza es brutal, sí, pero no es malvada, es funcional. Un leopardo sano es un atleta de élite. Una máquina de músculos y reflejos diseñada para derribar presas rápidas y peligrosas como el ciervo sambar o el jabalí salvaje. Entonces, ¿qué rompió la mente y el cuerpo del leopardo de Panar? ¿Qué lo empujó a cruzar la línea roja de la que no hay retorno? La respuesta, casi con total seguridad, lleva nuestra huella. Un disparo mal dado. Años antes de que comenzara la masacre, en algún lugar profundo de la espesura, probablemente un cazador aficionado o un furtivo vio al animal. Imaginen la escena. El estampido de un viejo rifle de avancarga, el olor a pólvora negra, el impacto sordo de plomo contra carne. Pero el tiro no fue letal. El leopardo, herido, huyó hacia la oscuridad, lamiéndose una herida que sanaría mal, dejándolo lisiado, quizás con una pata rígida o una mandíbula fracturada. Aquí comienza la tragedia biológica. Para un depredador ápice, una lesión permanente no es solo dolor, es una condena de hambruna. De repente, la velocidad necesaria para emboscar a un antílope desapareció. La fuerza para luchar contra un jabalí agresivo se esfumó. El hambre empezó a devorarlo desde adentro. Se convirtió en un rey destronado, vagando por los márgenes de su territorio, desesperado, famélico. Y en esa desesperación hizo un descubrimiento fatal. Descubrió al ser humano. Para un leopardo acostumbrado a la piel dura y los cuernos afilados de la fauna salvaje, nosotros somos una aberración evolutiva. Somos lentos. No tenemos garras ni colmillos. Nuestra piel es tan fina que se desgarra con facilidad. Y lo más importante, en la oscuridad, somos completamente ciegos y sordos. Somos, en términos crudos de la cadena alimenticia, carne fácil. El día que mató a su primera víctima humana, probablemente por pura supervivencia, la ecuación en su cerebro cambió para siempre. Ya no necesitaba gastar energía persiguiendo sombras veloces. La comida estaba ahí, torpe y abundante, caminando por los senderos o durmiendo en las aldeas. Lo que comenzó como una necesidad biológica se transformó en un hábito macabro. El leopardo aprendió que la presa humana no se defiende. Aprendió que no hay riesgo de salir herido. Y así la barrera del miedo instintivo que los animales tienen hacia el hombre se disolvió. No nos odiaba al principio, simplemente nos veía como ganado indefenso. Pero a medida que su confianza crecía, su audacia se volvía diabólica, preparándose para realizar actos de una crueldad que desafían toda lógica animal. Lo que van a escuchar a continuación no es solo un ataque, es la prueba definitiva de su desprecio absoluto por nuestra existencia. Para comprender la verdadera magnitud de este horror, olviden por un momento las cifras globales. Olviden el número 400. Vamos a reducir el foco a una sola noche, a una sola habitación, a 2 personas, porque la estadística es fría, pero la historia de este matrimonio es la definición misma de una pesadilla encarnada. Jim Corbett, en sus memorias, documentó este ataque con una sobriedad que solo hace que el relato sea más perturbador. Sucedió en una pequeña aldea remota,
En una de esas noches donde la niebla de los valles sube hasta cubrir las casas como un sudario blanco, un marido y su mujer, gente trabajadora del campo, se retiraron a dormir. Imaginen el cansancio físico después de un día de labor bajo el sol. Ese sueño profundo, pesado, casi comatoso. Dormían en el suelo, sobre esteras, hombro con hombro, tan cerca que podían sentir el calor del otro, escuchar la respiración rítmica de su pareja. En la mente humana, esa proximidad es el escudo definitivo. Si algo pasa, él se despertará. Si algo entra, lo escucharemos. Esa noche, esa lógica ancestral falló catastróficamente. En algún momento de la madrugada, el leopardo de Panar entró. No sabemos si forzó la puerta o si encontró una abertura en la paja del techo. Pero lo que es seguro es que la bestia estaba dentro de la habitación con ellos. Y aquí es donde la sangre se hiela. El animal no atacó con furia ciega. No hubo rugidos, ni muebles rotos, ni caos. El leopardo se acercó a la mujer. Con una precisión quirúrgica, casi demoníaca, cerró sus mandíbulas alrededor de su garganta. Fue un movimiento tan calculado que colapsó la tráquea instantáneamente, impidiendo cualquier grito, cualquier sonido de alarma. La muerte llegó en silencio absoluto, a centímetros del oído del esposo. Lo que sigue desafía toda comprensión de la física y el sigilo. El leopardo, con la mujer ya inerte en sus fauces, la levantó. Estamos hablando de un depredador arrastrando un peso muerto de al menos 50 kilos. Y lo hizo con tal delicadeza, con tal fluidez macabra, que el marido no se despertó. El animal maniobró el cuerpo fuera de la cama, a través de la habitación y hacia la oscuridad de la selva, sin rozar al hombre que dormía al lado, sin tirar una olla, sin hacer crujir una tabla. El esposo despertó horas después, quizás por el frío de la puerta abierta o por esa inquietud instintiva de que algo anda mal. Extendió la mano en la oscuridad para tocar a su esposa, buscando su calor habitual. Solo encontró la estera fría y vacía. Encendió una lámpara de aceite con manos temblorosas. La luz parpadeante reveló la verdad grotesca. La puerta estaba abierta de par en par hacia la noche negra, y en el suelo un rastro húmedo y brillante. Un camino de sangre que comenzaba justo donde él había estado durmiendo y se perdía hacia el exterior. Imaginen el trauma psicológico de ese hombre. No fue una batalla, fue un robo. La muerte se había acostado a su lado, había tomado lo que quería y se había marchado, dejándolo vivo para contar la historia. Ese nivel de sigilo no es natural, es el comportamiento de un fantasma. Y cuando este relato se esparció por Kumaon, el pánico dejó de ser miedo a morir. Se convirtió en miedo a cerrar los ojos. El miedo es contagioso, pero el terror absoluto paraliza la civilización. Lo que el leopardo de Panar logró en Kumaon no fue simplemente una serie de asesinatos. Fue un asedio militar de un solo soldado contra toda una provincia. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar cómo funciona la vida rural en la India. Es una vida de exteriores. Las mujeres caminan kilómetros para buscar agua. Los hombres se adentran en el bosque para cortar leña. Los niños llevan el ganado a pastar. Es un ecosistema de movimiento constante. Pero bajo la sombra de este animal, ese movimiento se detuvo en seco. Vilarejos enteros, comunidades que habían existido durante siglos, dejaron de funcionar. La economía local colapsó. Los campos de cultivo, vitales para la supervivencia en el invierno, quedaron abandonados, cubiertos de maleza, porque nadie tenía el coraje de trabajar la tierra con la espalda expuesta a la linde del bosque. La gente prefería pasar hambre detrás de puertas trancadas que arriesgarse a ser la presa del día. El impacto fue tan profundo que llegó a lo espiritual. Kumaon es tierra de dioses, una ruta de peregrinaje sagrada hacia los Himalayas. Normalmente los caminos estarían llenos de sadhus y devotos cantando himnos, pero ese año los caminos quedaron desiertos. Las peregrinaciones religiosas fueron canceladas, los templos cerraron sus puertas. El silencio de las campanas era ensordecedor. Era como si los propios dioses hubieran abandonado la región a su suerte, dejando a los mortales a merced de una entidad que no respetaba ni lo sagrado ni lo profano. Pero el detalle más macabro, el que realmente te revuelve el estómago al leer los informes coloniales, no era el silencio, era el olor. En la cultura hindú, los ritos funerarios son sagrados. El cuerpo debe ser cremado para liberar el alma. Sin embargo, el miedo al leopardo era tan visceral que rompió incluso este deber ancestral. Cuando alguien era arrastrado hacia la espesura, nadie iba a buscarlo. No se organizaban partidas de búsqueda, no había rescates. El resultado fue una atmósfera de pesadilla gótica. El olor dulzón y putrefacto de la muerte comenzó a flotar sobre la región de Panar.
Los cuerpos de las víctimas anteriores, parcialmente devorados y abandonados por el leopardo, se descomponían en los barrancos cercanos a las aldeas. El viento traía ese hedor a las casas fortificadas, un recordatorio constante y olfativo de que sus seres queridos no solo estaban muertos, sino que se les había negado la paz final. La gente vivía respirando la muerte de sus vecinos. La situación era insostenible. El gobierno británico, que veía cómo se detenían sus obras y cómo el pánico amenazaba con despoblar una región estratégica, se dio cuenta de que las balas de la policía local y las trampas de los aldeanos eran inútiles. Necesitaban a alguien que no solo supiera disparar, sino que entendiera la mente de este demonio. Necesitaban al único hombre que había mirado a los ojos a la muerte en Champawat y había vivido para contarlo. Cuando el gobierno británico finalmente admitió su impotencia, no enviaron a un batallón, enviaron a un solo hombre, pero no era un hombre cualquiera. Su nombre resuena en la historia de la conservación como un eco eterno, Edward James Corbett. Para 1910, Corbett ya era una leyenda viva. Había mirado a los ojos a la tigresa de Champawat, la devoradora de hombres más prolífica de todos los tiempos, con 436 muertes confirmadas, y había apretado el gatillo. La lógica dictaba que, si alguien podía detener la sangría en Panar, era él. Sin embargo, lo que Corbett escribió en sus diarios revela una verdad inquietante, una confesión que desmonta nuestra percepción de la selva. Él temía más a este leopardo que a cualquier tigre. Corbett tenía una frase que definía esta jerarquía del terror. El tigre es un caballero de gran corazón. El leopardo es un asesino furtivo. El tigre, por su tamaño y poder, a menudo te da una advertencia, un rugido, una oportunidad de luchar o huir. Su ataque es directo, brutal, pero honesto. El leopardo, en cambio, es la encarnación de la traición. Es pequeño, es ágil y posee una mente calculadora que roza lo humano. Corbett sabía que no venía a cazar a una bestia, venía a jugar ajedrez contra un psicópata que conocía el terreno mejor que él. La llegada de Corbett a la región de Panar no fue un desfile triunfal. Fue un descenso a los infiernos. Lo que encontró al bajar de las colinas no fueron aldeas vibrantes, sino campos de concentración autoinfligidos. Imaginen caminar por esos senderos de montaña y ver que cada casa, cada choza humilde, se había transformado en una fortaleza medieval. Los aldeanos, desesperados, habían cortado arbustos de espinas negras, plantas tan duras y afiladas que pueden desgarrar la piel de un elefante, y habían levantado barricadas de 3 metros de altura alrededor de sus puertas, habían tapiado las ventanas con madera pesada, habían sellado cualquier agujero de ventilación. Vivían en búnkeres oscuros y sofocantes, pero lo más aterrador para Corbett no fueron las defensas, sino su inutilidad. Al entrevistar a los supervivientes, con la traducción de los dialectos locales y el miedo palpable en sus voces, descubrió que la gente seguía muriendo dentro de esas fortalezas. «Sahib», le decían los ancianos con lágrimas en los ojos. «Cerramos todo, ponemos las espinas, pero él entra como el humo. Él no es de este mundo». Corbett, un hombre de ciencia y observación, caminó alrededor de las chozas y vio las marcas de garras en la madera, los túneles excavados bajo las empalizadas de espinas. Comprendió al instante que las tácticas convencionales, las batidas con tambores, los elefantes de caza, el ruido, no servirían de nada. Este animal no se asustaba con el estruendo humano, al contrario, lo usaba para localizar a sus presas. El cazador se instaló en una de las casas afectadas, sintiendo en su propia piel la opresión de esas paredes. Esa primera noche, mientras limpiaba su rifle Rigby TO-175, escuchó el silencio de Panar. No era un silencio de paz, era el silencio de un depredador que sabe que ha llegado un nuevo jugador al tablero. Corbett entendió que para matar al monstruo tendría que convertirse en la carnada. Tendría que invitar al diablo a cenar. Y así, con la mente fría de un verdugo, comenzó a planear una trampa que pondría a prueba no solo su puntería, sino su propia cordura. La caza de un devorador de hombres no es una persecución a la carrera, es un duelo mental, un juego de ajedrez donde el tablero es la selva y el jaque mate es la muerte. Jim Corbett, veterano de 1000 batallas, sabía que perseguir al leopardo por los barrancos era un suicidio. Necesitaba que el monstruo viniera a él. Y para eso necesitaba una oferta que ningún depredador pudiera rechazar. La estrategia parecía infalible sobre el papel. El llanto agónico de una cabra es la campana de la cena universal para cualquier gran felino. Corbett seleccionó los lugares más probables de paso, ató cabras jóvenes y vigorosas que balarían toda la noche, y se subió a un árbol cercano, camuflándose entre las ramas en una plataforma improvisada llamada Machan. Pero lo que Corbett no anticipó fue el nivel intelectual de su oponente. Imaginen la escena. Corbett, inmóvil como una estatua de piedra a 5 metros del suelo. La noche cae
y el frío de los Himalayas penetra hasta los huesos. No puede moverse para calentarse. No puede espantar los mosquitos que le zumban en los oídos, ni sacudirse las hormigas rojas que empiezan a recorrer su cuello. Cualquier movimiento, cualquier roce de tela delataría su posición. Es una tortura física absoluta, sostenida solo por la adrenalina de saber que el asesino está cerca. Y el asesino estaba cerca. Durante noches enteras, Corbett escuchó al leopardo. No lo veía, pero lo sentía. Escuchaba el crujido deliberado de una hoja seca, el roce de un cuerpo contra los arbustos. El leopardo llegaba al límite del claro. Observaba a la cabra que gritaba desesperada. Y se daba la vuelta. Este comportamiento era inaudito. Un leopardo normal, impulsado por el instinto, habría saltado sobre la presa fácil, pero el leopardo de Panar había desarrollado un sexto sentido para las trampas humanas. Sabía diferenciar entre una presa natural y un cebo puesto por el hombre. Quizás olía el acero del rifle Rigby de Corbett, quizás detectaba el leve olor a sudor rancio del cazador en las alturas, o quizás simplemente la situación le parecía demasiado perfecta. Corbett escribe con una mezcla de frustración y admiración. Este animal no solo evita el peligro, lo entiende. La tensión psicológica para el cazador era devastadora. Mientras Corbett pasaba la noche en vela, con los músculos acalambrados y los ojos ardiendo por el esfuerzo de penetrar la oscuridad, a veces escuchaba a lo lejos, en otra dirección, el grito ahogado de una nueva víctima humana. El leopardo, con una burla macabra, había ignorado la cabra para ir a buscar su plato favorito en una aldea vecina. El mensaje era claro: sé que estás ahí, cazador, y no vas a ganarme en mi propio juego. La frustración de Corbett crecía con cada amanecer vacío. Sabía que las trampas pasivas no funcionarían. El leopardo no iba a cometer un error estúpido. Si Corbett quería matarlo, tendría que dejar de esconderse y arriesgarse a una confrontación directa. Y fue entonces, en una de esas vigilias interminables, cuando la dinámica de poder cambió drásticamente. El cazador estaba a punto de descubrir qué se siente al convertirse en la presa. En la historia de la caza mayor, hay un viejo adagio que dice: si cazas al diablo el tiempo suficiente, el diablo te empieza a cazar a ti. Jim Corbett, con toda su experiencia y su rifle de precisión, estaba a punto de aprender esta lección de la peor manera posible. Durante una de esas vigilias interminables, el guión cambió drásticamente. Corbett ya no era el depredador invisible en la copa del árbol, se había convertido en el objetivo. Imaginen la situación. Corbett está solo, encaramado en una rama incómoda o agazapado en el suelo, según la posición táctica de esa noche, rodeado por una oscuridad tan densa que podrías cortarla con un cuchillo. La selva, que normalmente es una cacofonía de grillos, ranas y viento, de repente se cayó. Ese silencio repentino es la señal de alarma más antigua del mundo. Significa que el ápice de la cadena alimenticia ha entrado en la habitación. Corbett describe una sensación física, un hormigueo eléctrico que le recorrió la columna vertebral. No era frío, era el instinto primitivo gritándole: ¡date la vuelta! En ese momento el cazador supo, con una certeza aterradora, que el leopardo de Panar no estaba buscando la cabra. El leopardo lo estaba buscando a él. El animal había flanqueado su posición. Con esa astucia sobrenatural que lo caracterizaba, había detectado al hombre y en lugar de huir, había decidido eliminar la amenaza. Corbett se quedó congelado, sin atreverse a respirar, con el dedo temblando ligeramente sobre el gatillo del rifle. Y entonces lo escuchó. No fue un rugido, fue mucho peor. A pocos metros de su posición, en la negrura total, escuchó la respiración pesada y rítmica de la bestia. Inhala, exhala, un sonido gutural, húmedo. Podía oler el almizcle rancio del animal, ese hedor acre de carne vieja y sangre seca que emanaba de su pelaje. El leopardo estaba ahí, tan cerca que si Corbett hubiera estirado la mano, podría haber tocado sus bigotes. Fue un momento de terror psicológico puro. Corbett sabía que si encendía la linterna, el leopardo saltaría antes de que él pudiera apuntar. Si disparaba a ciegas al sonido, probablemente fallaría y revelaría su posición exacta, firmando su sentencia de muerte. Estaba en jaque. Durante minutos que parecieron siglos, hombre y bestia compartieron ese pequeño espacio en la oscuridad. El leopardo evaluaba, olfateaba, calculaba. Corbett sudaba frío, rezando para que el viento no cambiara, para que su corazón no latiera tan fuerte como para ser escuchado. Por alguna razón que solo la mente del animal conoce, quizás un movimiento imperceptible de Corbett, quizás el brillo metálico del cañón del rifle bajo la luz de las estrellas, o simplemente un capricho del destino. El leopardo no atacó. La respiración se alejó lentamente. El crujido de las hojas se desvaneció en la distancia.
Corbett sobrevivió esa noche no por su puntería, sino por pura suerte. Bajó del árbol al amanecer, pálido y temblando, sabiendo que había estado a un segundo de convertirse en la víctima número 401. Pero esa experiencia cercana a la muerte tuvo un efecto. Ahora era personal. Ya no era un trabajo para el gobierno británico. Era un duelo a muerte entre dos supervivientes, y la luna llena de septiembre traería el acto final. Septiembre de 1910. El monzón se retiraba, dejando la selva húmeda, goteante y envuelta en una niebla baja, que hacía que las sombras jugaran malas pasadas a la vista. Jim Corbett estaba de vuelta en su puesto, una plataforma precaria atada a las ramas de un roble, con la culata del rifle pegada al hombro y los ojos clavados en un claro apenas iluminado por una luna creciente y traicionera. Esa noche, el aire estaba cargado de electricidad estática. Los insectos callaban y luego volvían a zumbar en oleadas nerviosas. Corbett, con ese instinto que solo se desarrolla tras mirar a la muerte demasiadas veces, sintió el cambio en la atmósfera antes de ver nada. El leopardo de Panar había llegado. Pero no fue una entrada triunfal. No hubo crujidos de ramas ni el sonido de patas aplastando hojas secas. Fue una aparición. De la negrura absoluta del sotobosque, una sombra se separó de las demás. Era una mancha más oscura que la noche, una silueta fluida que se materializó cerca del cebo. Sin embargo, el animal se detuvo. Aquí es donde se define la inteligencia de este monstruo. A pocos metros de la cabra, el leopardo se congeló. No atacó. Levantó la cabeza, olfateando el aire húmedo. Sus orejas giraban como radares, escaneando cada frecuencia de sonido. Sabía que algo estaba mal. Quizás un reflejo de la luna en el cañón del rifle. Quizás el leve olor a aceite de armas. O simplemente esa intuición sobrenatural que le había permitido burlar a la muerte durante años. Corbett contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Sabía que si el leopardo decidía girarse y desaparecer en la espesura, nunca más volvería a tenerlo a tiro. Era ahora o nunca. Era un disparo casi a ciegas, apuntando a una masa borrosa que apenas se distinguía del fondo de la selva. El dedo de Corbett apretó el gatillo. ¡Bam! El estruendo del .175 rompió la santidad de la noche como un trueno. El fogonazo del disparo cegó momentáneamente a Corbett, dejándolo con una imagen residual quemada en la retina, el leopardo arqueándose en el aire. Pero lo que siguió al disparo no fue el silencio de la muerte, sino el caos. Se escuchó un rugido furioso, una mezcla de dolor y rabia que heló la sangre de los aldeanos encerrados a kilómetros de distancia. Luego, el sonido frenético de un cuerpo pesado rompiendo ramas, estrellándose contra los arbustos, alejándose hacia la profundidad del bosque. El sonido se fue apagando hasta convertirse en un gemido gutural. Y finalmente, silencio. Corbett se quedó solo en el árbol, con el corazón martilleando contra las costillas y el olor a cordita llenando sus fosas nasales. Había apretado el gatillo, sí. Había escuchado el impacto de la bala, sí. Pero el animal se había ido. Y aquí comienza el verdadero terror para un cazador, el amanecer. Cualquier experto en grandes felinos te dirá que no hay criatura más peligrosa en la tierra que un leopardo herido. Un animal sano mata para comer. Un animal herido mata por odio, por dolor, por pura maldad reactiva. Bajar del árbol en la oscuridad para rastrearlo era un suicidio garantizado. Corbett tuvo que sentarse allí, en la negrura, durante las horas más largas de su vida, escuchando cada suspiro del viento, preguntándose si el monstruo estaba muerto a 100 metros, o si estaba agazapado al pie de su árbol, lamiéndose la herida, esperando a que el cazador bajara para cobrar su venganza. La noche se estiró como un chicle, cada minuto era una agonía de incertidumbre. Corbett sabía que al salir el sol, tendría que entrar en la espesura, seguir el rastro de sangre y terminar el trabajo. Y sabía que, en esa maleza densa, la ventaja táctica volvería a ser del leopardo. El sol de la mañana siguiente no trajo calor a la selva de Kumaon. Trajo la verdad fría y dura. Jim Corbett, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y los nervios destrozados, bajó de su percha. No estaba celebrando. Sabía que un leopardo herido es una granada sin anilla escondida en la maleza. El rastreo fue una operación militar de un solo hombre. Corbett siguió las gotas de sangre oscura que brillaban sobre las hojas verdes, avanzando centímetro a centímetro, con el dedo en el gatillo, esperando el ataque final. El rastro lo llevó a través de espinos densos, bajando por un barranco empinado, hasta un matorral donde el silencio era absoluto. Y allí estaba.
El leopardo de Panar, el fantasma que había aterrorizado a una provincia entera. El asesino de 400 personas yacía de costado, muerto. La bala de Corbett había hecho su trabajo, atravesando los pulmones y el corazón. Pero fue al acercarse al cadáver cuando el mito del demonio sobrenatural se desmoronó y dio paso a una realidad biológica trágica. Corbett se arrodilló junto al animal. No vio a un monstruo gigante, vio a un anciano. El pelaje estaba deslucido, lleno de parches de sarna y cicatrices de viejas batallas territoriales que había perdido hace mucho tiempo. Era un rey exiliado, un guerrero roto, pero la verdadera revelación llegó cuando Corbett abrió las mandíbulas del animal. Lo que encontró fue la pistola humeante de la antropofagia. Los caninos, esas dagas de marfil diseñadas para perforar la piel dura de los ciervos y asfixiar a las presas, estaban gastados hasta la encía. Algunos estaban rotos, astillados por el paso del tiempo o por morder huesos en momentos de desesperación. Sus garras, otrora navajas retráctiles, estaban romas y desgastadas. Aquí estaba la respuesta al misterio. La biología lo había condenado. Este leopardo no nos cazaba por odio, ni por deporte, ni por una maldición divina. Nos cazaba porque, con esas herramientas rotas, éramos lo único que podía matar. Un ciervo sambar se habría reído de él. Un jabalí lo habría destripado. Pero un humano es suave. Su piel se rompe fácil. Su cuello es frágil. Para la gente de Panar, la noticia de la muerte del leopardo fue como el final de una guerra mundial. Se encendieron hogueras. Se tocaron tambores que llevaban años en silencio. Por primera vez en casi una década, las familias pudieron dormir sin atrancar las ventanas, sin el miedo a despertar con la muerte respirando en su cara. Sin embargo, el legado del leopardo de Panar no desapareció con su último aliento. 400 vidas se perdieron. Generaciones enteras crecieron con el trauma grabado en su ADN cultural. Incluso hoy, en las colinas de Kumaon, cuando un niño se porta mal, los ancianos no le hablan del coco, le hablan del leopardo que entraba en las casas. Y hasta el día de hoy, cuando cae la noche en la India y un gallo seco estalla en la oscuridad, la gente contiene la respiración, recordando al fantasma que les enseñó que, en la selva, las paredes de tu casa no son más que una ilusión de seguridad. La historia del leopardo de Panar no es simplemente un cuento de terror sobre dientes y garras. Es un espejo oscuro que nos muestra nuestra propia fragilidad como especie. Nos gusta pensar que somos los dueños del planeta. Construimos ciudades, dividimos el átomo y volamos al espacio. Pero cuando el sol se pone en las colinas de Kumaon y la selva reclama su dominio, todas nuestras tecnologías desaparecen. Volvemos a ser lo que siempre fuimos, primates vulnerables amontonados alrededor de una hoguera, rezando para que la oscuridad no tenga hambre. Este animal, un solo leopardo viejo con los colmillos rotos y el cuerpo lleno de cicatrices, logró lo que ejércitos enteros no pudieron. Paralizó las obras de un imperio, detuvo las peregrinaciones religiosas y sembró un terror psicológico que duró años. No nos cazaba por odio, nos cazaba porque descubrió nuestra debilidad fundamental. Nos enseñó con sangre que las paredes de nuestras casas son solo una ilusión de seguridad. Al final, Jim Corbett no mató a un monstruo, liberó a un alma atormentada por el dolor y el hambre, pero el silencio que dejó tras de sí es ensordecedor. Nos obliga a preguntarnos, ¿es posible que estemos subestimando drásticamente la inteligencia y la capacidad de adaptación de estos gigantes? ¿Cuántos otros fantasmas están ahí fuera, observando desde la espesura, aprendiendo nuestros hábitos ahora mismo? La naturaleza no es cruel, pero tampoco perdona. Y el leopardo de Panar siempre será el recordatorio de que, en la oscuridad, no somos los depredadores, somos la presa. Si esta historia te hizo mirar 2 veces hacia la ventana oscura de tu habitación, suscríbete al canal. La naturaleza tiene archivos infinitos de terror y belleza que aún no hemos abierto. Y quiero leerte en los comentarios, ¿qué otro animal legendario o caso histórico quieres que investiguemos a fondo? ¿Los leones de Tsavo? ¿La bestia de Gévaudan? Déjalo abajo. Hasta la próxima, si se atreven a entrar en la selva.